donde estamos hablando precisamente del tema de cómo salimos de la desesperanza para entrar al empoderamiento. Así que si te nos puedes unir a través de Generación EPI, va a ser más fácil para nosotros poderte dar entrada al en vivo que tenemos de ese lado. Bueno, Iris Penilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. lo primero es un poco comentar que estamos en el año 2020 y mucha gente se refiere a este año como un año difícil. Y lo primero que queremos es invitarlos a que no se refieran más a este año como un año difícil, sino como un año diferente. En el momento que nos decimos que es un año difícil, vemos menos posibilidades de salida. Así Y es. preferimos cambiar el lenguaje y hablar de un año distinto, porque de hecho conocemos mucha gente que en medio de este año le está yendo muy bien. Inclusive Generación EPI, por ejemplo. Así es. La realidad es que, bueno, nosotros, gracias a quienes nos siguen, a, bueno, clientes obviamente previos a la pandemia y a un surgimiento de necesidades pues que han ocurrido nuevas, no solo hemos crecido en audiencia y en capacidad de entrega de nuestro servicio, sino que también crecimos en nuestro equipo. Hoy por hoy tenemos más personas dentro de la empresa trabajando, nuevas alianzas, nuevos contratos, con lo cual no solamente somos nosotros quienes hemos crecido, sino quienes nos acompañan también. Y, por ejemplo, aquí en Panamá hay un ejemplo buenísimo de no solo temas digitales, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, hola Inés, ¿qué tal? Muchas personas dicen, bueno, es que es muy fácil para las empresas digitales crecer en la pandemia. Pero la realidad es que aquí en Panamá hay una pizzería que se inventó un kit de haz tu pizza propia en tu casa y entonces mandan todos los ingredientes por separado y lo han convertido como una especie de actividad familiar, con lo cual esa pizzería ha crecido y es el producto número 1 vendido en el app que aquí tenemos localmente, una app de entrega de comida que se llama Apetito 24, que por supuesto también ha crecido un montón. Y como ese ejemplo, hay muchas empresas de corte tradicional. Por ejemplo, tenemos el caso de unas amistades nuestras, de Paula y mía, que hacen talleres de arte y lo que han inventado ahora es que te mandan el kit a tu casa y dan la clase por Zoom. Con lo cual les aumentó el volumen de facturación, porque ahora no solo venden la clase, sino además venden el kit, cosa que antes no tenían. Y como esto, puedo dar un montón de ejemplos. Se nos está uniendo Clara también y Andrea por el lado de mi Instagram personal. Les pido si se pueden venir al Instagram de Generación EPI, donde estamos teniendo un en vivo y vamos a tener la posibilidad de bajar y subirlos a medida que nos vayan solicitando. Yo sé que Sí, Inés también quería... Ajá. conocemos una familia entera que en medio de la pandemia decidió emigrar en búsqueda de un lugar que los haga más felices, que les dé una mejor calidad de vida y aprovechar de vivir esta pandemia con un propósito. Y Así es. esto, ¿no? Esto acaba de ocurrir. Así que la primera invitación que queremos hacerle a todos los que están presentes es a empezar por un primer paso. Hablemos de un año diferente en lugar de un año difícil. Ya con Así eso es. estaremos una gran ayuda para nosotros mismos. Así que bueno, De damos... hecho, sí, de hecho esa pequeña diferencia de llamarlo diferente en lugar de difícil es lo que permite que nosotros abramos espacios para salir de la desesperanza y entrar al empoderamiento, porque implica ese primer paso que tengo que asumir para poder salir de esto, ¿no? Antes de entrar a ciertas preguntas, no sé si Inés quiera volverse a unir a nosotros. En caso que sí, por favor, Inés, avísame por el mensaje y yo bajo a Paula y te subo a ti y luego vuelvo a subir a Paula. Les recuerdo que estamos hablando del tema de cómo salir de la desesperanza y entrar más bien al empoderamiento, ¿no? Hola Adriana, se nos acaba de unir también. Bienvenida, un placer siempre contar contigo. Queríamos un poco, Paula, hacerte una pregunta. ¿Qué significa esto de la desesperanza? Bueno, el tema de hoy es cómo ir de la desesperanza al empoderamiento, con lo cual definir un poco el término de desesperanza es muy importante. En principio es un término que define una emoción, un estado de ánimo que hace que no veamos la salida, que vemos como cerrado nuestras posibilidades. Es una emocionalidad en la cual nos da como cierto
cierta posición de estar vencidos, ¿no? Hay como una desesperanza que no refleja una realidad, no es algo objetivo, es un estado de ánimo propio y es una manera en la cual nosotros estamos viendo en ese momento la vida, a través de un estado de ánimo de desesperanza, que no es algo ni para siempre, ni, y es más, tiene muchísimas posibilidades de cambiarse. En principio, es algo que sentimos de manera individual, la desesperanza. Y nosotros mismos somos los que tenemos que buscar activamente una manera de salir de esa emocionalidad, que muchas veces es un síntoma ligado a la tristeza o a la depresión, pero hay que lograr salir de esa emoción de desesperanza. ¿Y cuál sería para ti un primer paso, además del que ya dijiste, que me parece fabuloso, el dejar de decir que este es un año difícil y empezar a hablar de que este es un año diferente? Porque claro, lo diferente, nuevas oportunidades diferentes, ¿no? Entonces, además de dejar de lado la frase esta tan pesada y que no ayuda de es un año difícil, ¿cuál sería como otro paso a tomar para que las personas puedan salir de ese estado tan y empezar a estar Bueno, más? hay muchos pasos, pero diría que el más fácil, aunque suene complejo, pero es un paso muy concreto, es fijarse qué es lo que está en sus manos cambiar en este momento. O sea, qué es lo que, porque cuando uno habla de desesperanza tiene que ver con, yo quisiera poder cambiar esta situación, no me gusta la pandemia, no quiero poder salir de mi casa, volver a reunirme con amigos, estar en el club. Es decir, hay mucha situación de estoy como desesperanzado, no veo salida, todo lo veo negro. Ahora bien, si nosotros tomamos aquello que sí está en nuestras manos cambiar y, y tomamos una decisión de cambiarlo, va a ser más fácil, ¿ok? Es un tema de aceptación. Es un tema de decir, bueno, si yo realmente hay ciertos temas que no los puedo cambiar, quedarme en ese punto de querer luchar contra aquello que no puedo cambiar o no está en mis manos cambiar, voy a seguir desesperanzado, frustrado, angustiado, muchas otras cosas también. Pero la desesperanza tiene que ver mucho con eso de la lucha por aquello que no está en mis manos de alguna manera resolver, porque si estuviera, ya lo estaría haciendo. Y ahí ya salimos de la desesperanza y entramos en la acción. Así es, Si así quedan es. dudas de lo que estoy diciendo, Ale, yo invito a que como estamos haciendo esto en vivo, si hay alguna pregunta, a mí me ayuda mucho que me hagan un comentario y me digan si hay algo que no quedó claro, si hay algo con lo cual no estén de acuerdo también, que en eso está este vivo, ¿no? Poder compartir opiniones. Nuevamente, hay muchos de estos temas que no son eh, una realidad absoluta para todo el mundo. O sea, todos son juicios que nos vamos haciendo. Es decir, ¿todo el mundo está desesperanzado? No, no es cierto. Ni todos, ni nadie. Algunos estarán desesperanzados. Sí. Y hay algunos momentos donde tal vez estamos más desesperanzados y hay otros momentos donde leemos algo y decimos, wow, mira, qué cool, ¿no? O sea, uno transita momentos. Ahora, me parece interesante un poco antes de entrar al en vivo, hablábamos con Paula de la importancia, nosotros por supuesto siempre hablamos de la importancia de tener un aliado empoderador y contar con estas personas que son nuestros aliados empoderadores para salir adelante, ¿no? Voy a saludar un poquito por el otro lado. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos unidos por el live de @generación EPI junto con Paula Shatsky. Si se nos quieren unir por ese lado van a poder participar de hacernos preguntas y comentarios. Entonces los invito a que se unan por la otra cuenta. Estamos conectados por dos cuentas porque hubo un poquito de confusión en cuál cuenta íbamos a estar, entonces estamos en las dos a la misma vez. Entonces estábamos hablando más temprano de lo importante de escuchar a veces no las palabras, sino el cuerpo, ¿no? O sea, cómo se ve, cómo es la postura de alguien que está desesperanzado, ¿no? Y la importancia de a veces
no llamar por teléfono ni chatear, sino aprovechar esta tecnología para prender esa cámara y ver al otro cómo se encuentra. Entonces, háblanos un poquito de esa parte de... Sí, bueno, nosotros decimos que el lenguaje que utilizamos, lo que nos decimos, impacta en nuestras emociones y por ende también afecta a nuestro cuerpo. Y entonces es todo un círculo, ¿no? Yo digo que a veces, ¿qué vino primero? Si el huevo o la gallina es esto. ¿Qué viene primero? Que yo esté así con el cuerpo, abatida, triste, cabizbaja, y eso a su vez me cause una emocionalidad de desesperanza y me haga decir, qué mal que estamos, no veo la salida. O también puede funcionar al revés, empezar por decir, porque mucha gente lo está diciendo y lo repetimos, esto de, la verdad, no veo la salida, está todo súper mal, no tenemos opciones para volver a hacer lo que éramos antes, entonces esto que nos decimos, nos la creemos y entonces empezamos a sentirnos desesperanzados y nuevamente el cuerpo se siente abatido. No sé si Y me logré ver en pantalla, pero es el tema de la postura corporal es muy importante porque está demostrado neurolingüísticamente que cuando nosotros cambiamos nuestra postura corporal, inclusive sonreímos, aunque sea a la fuerza, esto nos va a cambiar el estado de ánimo y nos va a hacer también hablar diferente. Entonces yo los invito a que lo prueben, esto de escuchar lo que se están diciendo, entender si las emociones están respetando a lo que ustedes dicen y cómo está su postura corporal en este momento. así es. Se nos une también César. Bienvenido, César. Estamos hablando de cómo pasar de la desesperanza al empoderamiento. Paula, nos estabas hablando de la corporalidad y me hiciste acordar de algo muy importante. Al principio, bueno, no sé si al principio o a la mitad, digamos, de esta pandemia, de esta cuarentena, nosotras sostuvimos un live, o realmente no recuerdo si fue un live o si fue un blog, donde hablábamos de decir que es verme a mí misma en pantalla, en Zoom, cuando yo estoy en un live, ¿no? Y aquí en esto, obviamente, yo me estoy mirando a mí misma y Paula se está mirando a sí misma. Pero cuando estamos en estas reuniones de Google Meets, de Zoom o lo que sea, la mayoría de las personas no tendemos a apagar nuestra propia cámara, sino que nos estamos mirando. Y eso al principio generó como incomodidad, ¿no? Porque como yo me voy a estar mirando, no era como antinatural, porque estoy más mirándome a mí que al otro, que es como antes nos interactuábamos. Pero hay algo espectacular en esto, que se nos abre la oportunidad de vernos. Entonces, verme, si yo estoy hablándole a ustedes así, y entonces yo me estoy viendo, y definitivamente lo que yo les quiero transmitir es que pueden pasar al empoderamiento, entonces creo que no me van a creer. Entonces, si yo sé que yo puedo transmitir mucho más conexión humana con otro rostro y me veo a mí mismo, yo puedo también moverme, ¿no? O sea, cambiar un poco mi corporalidad y aprovechar esta cosa rara de tener que estar viéndome, no para estar viéndome que si me critico, que si cómo me quedó el maquillaje o si tengo un lunar, sino cómo me estoy viendo, qué estoy comunicando con esto que, como estoy. Entonces, Sí. Nosotros no los estamos viendo a todos los que están del otro lado, pero tal vez sea un buen ejercicio que cada uno tome conciencia en este momento y nos diga, si quieren, si se animan, un pequeño mensaje, una palabra de cómo se sienten en este momento ustedes. ¿Qué podría definir su estado de ánimo actual? Porque a través de eso podemos hacer digamos, una descripción de qué es lo que se están diciendo, cómo se están viendo, cuál es la emocionalidad que tienen. Si alguno tiene ganas de comentar, estaría. Para ayudarlos un poco, les voy a compartir un cuadro que nosotros usamos, que es el cuadro de la aceptación. A ver, un minutito, si esto me lo permite compartir. Se ve bien, pero hoy me despidieron, pero lo veo como una oportunidad para crecer mis proyectos personales. Coméntanos un poquito más acerca de esto que nos estás compartiendo, César, y te agradezco las ganas de compartir y el poder precisamente con tu comentario ayudar, ¿no?
Si nos puedes un poquito comentar más, o si quieres entrar a cámara, avísanos también por el chat y baja Paula y entras tú un poco para que nos cuentes. Pero sí, definitivamente ver un despido como una oportunidad es absolutamente mucho más empoderador. Así que el cuadro, lo que les invito es que si nos dejan su correo electrónico por mensaje directo o nos escriben a info@generacionepi.com, con muchísimo gusto les hacemos llegar el cuadro y cualquier otro material que nosotros estemos comentando aquí. Lo que los estábamos era invitando a que nos comenten situaciones donde ustedes hayan logrado pasar de la desesperanza a por lo menos el estado de aceptación. Y un poquito antes nos comentaba César que él lo despidieron, pero lo ve como una gran oportunidad para empezar a enfocarse realmente en sus proyectos personales. Y eso me hace acordar, de hecho, a una persona muy cercana a nuestro equipo que renunció porque se quería dedicar a sus proyectos personales. Así que ni siquiera es que esto, hay personas que estén aterradas, sino hay personas que de hecho están tomando estas decisiones, como hablábamos más temprano con Paula, que los permite pasar de la desesperanza al empoderamiento, como por ejemplo mudándose de país por elección, o regresando a alguna situación distinta, o viviendo una cuarentena con propósito, eligiendo dónde quieren pasar el tiempo que les toca estar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, Pau, un poco retomando el tema, si alguien más nos quiere, Micaela nos está enviando una solicitud para estar en vivo. Me encanta. Nos vamos a unir. Ahora tengo 2 personas en vivo, esto es lo máximo. Como estar en una televisión de producción multinacional. Me gustaría comentar un poco que justo esta semana tuve la oportunidad de escuchar una charla de uno de los sobrevivientes del accidente aéreo que hubo en los Andes, en la cordillera, de un grupo, un equipo de rugby de chicos jóvenes que cruzando el aire y por razones meteorológicas tuvieron un accidente y cayeron en la mitad de la cordillera, un lugar inhóspito si los hay. Y ahora que estamos en medio de esta pandemia, mucha gente, él comentaba que mucha gente le decía, uy, ¿cómo habrás hecho para sobrevivir en ese momento, no? Estuvieron 70 días donde la gente los daba por muertos y dejaron de buscarlos, y realmente se tenían los unos a los otros nada más. Con lo cual, yo creo que lo importante y lo que un poco me hizo recordar esta historia al tema que estamos hablando, es que si ellos se hubieran quedado únicamente en la desesperanza, es muy probable que hoy ninguno haya sobrevivido. La razón por la cual lograron algunos sobrevivir es justamente el haber podido empoderarse el unos a los otros, ayudarse, ser aliados, en momentos donde cada uno se caía por distintas razones, encontraban en otros un apoyo, alguien que los ayudaba a salir y que les hacía ver una luz al final del túnel, o sea, les daba una sensación de esperanza, inclusive en los momentos de mayor tristeza y angustia. Y eso es justo, mira, si estos chicos, uno de ellos contaba que tenía 18 años, que era un niño de mamá y papá, que tenía una nana, o sea, una niñera que lo cuidaba, que no sabía ni atarse los cordones prácticamente, y este chico cae en la mitad de la cordillera a 20 grados bajo cero, en la mitad de la nieve, sin nada para comer. Y queda varado ahí con compañeros que ya se habían muerto. ¿Cómo hace una persona para sobrevivir en una circunstancia como esa? Estamos hablando de una situación extrema. Y esto de la desesperanza tiene que ver con que era un estado de ánimo, era una emocionalidad que en ese momento, obviamente, compartían entre muchos de ellos, pero que a su vez encontraban en algún momento dado que otros lo podían hacer salir de esa desesperanza en ese momento, por distintas razones, y muchas de ellas tenían que ver con la aceptación de que estaban ahí, que se tenían los unos a los otros, que tal vez había que buscar qué comer, que no era lo tradicional que todo el mundo se podría imaginar,
pero se ponían de acuerdo para un objetivo en común. Y veían esa situación como la que les tocó vivir y que no podían modificar. Cuando lograban en ese momento esa aceptación, ahí podían retomar las riendas de su vida, o sea, lograr empoderarse nuevamente para poder salir adelante. Y esto de la aceptación, el empoderamiento y el buscar aliados que te ayuden en los momentos más difíciles, es justamente lo que uno tiene que hacer cuando cada uno esté en medio de su propia cordillera. Así es. Todos tenemos nuestra propia cordillera. Todos. De hecho, ayuda mucho en un momento dado en esa película cuando ellos eligen vivir. En lugar de hablar de esto es lo que me toca vivir, yo elijo salir adelante. Yo elijo aceptar la realidad en la que estoy, dejo de luchar contra esta realidad para entonces poder abrir espacio y energía para encontrar lo que sí está en mis manos poder hacer. Si no les gusta ver esa película que es un poco traumática y a veces uno dice, no, una película tan difícil, no. Este fin de semana tuve el placer de esas cosas que ocurren cuando uno está en su casa. Tuve el placer de poder volver a ver la película de Perfume de Mujer, que es una hermosura de película. Una película hecha hace más de 20 años y creo que no pasa de moda. En Perfume de Mujer uno ve que el protagonista es un militar retirado, ¿no? Y está ciego, y está deprimido, y está solo, nunca se pudo casar, o sea, está desesperanzado, tan desesperanzado, pero tan desesperanzado, que desde el principio de la película uno ve que su plan es, me voy a gastar mi plata, me voy a vivir la buena vida de los 4 días que puedo con la plata que tengo, y después voy a acabar con mi vida. O sea, más desesperanza que esa, creo que no hay. Pero en el camino se encuentra con un chico que es el que lo ayuda, porque él está ciego, y que está metido en un problema muy grande. Y él, el muchachito no tiene padres cerca que lo puedan ayudar, y él aparece ante una especie de jurado que habían realizado para hacer una injusticia. O sea, realmente este niño iba a pasar por una injusticia, y él decide ayudar a este niño. Y en el momento en el que él ayuda a este niño y empodera a este niño, le cambia su vida de tal magnitud que él empieza a encontrar dentro de su realidad, que ya está ciego y está retirado, una nueva oportunidad. No solo de un propósito de ver qué hacer con su vida, sino que además, bueno, termina obviamente la película encontrando un poco el amor, ¿no? Así que si necesitan ver una película donde se ve una persona que está desesperanzada y logra empoderarse y ven, o sea, observen lo que o sea, cuáles son esos puntos de inflexión en sus vidas que hacen que esta persona pueda pasar de ese desempoderamiento total o de esa desesperanza total a este estado de empoderamiento, que sí se puede. Nos están comentando, perdón, Pau, te leo un comentario que dice, en medio de la pandemia me detectaron cáncer de mama, el proceso de atención fue muy rápido y siempre estuve muy positiva. Hasta cuando empecé quimioterapias llegaron mis miedos y mis inseguridades. Me gustaría por compartir esto. Te agradezco porque es muy poderoso y al mismo tiempo permite que te puedas conectar con otros. Y una de las cosas más difíciles que hay es aprender a pedir ayuda, porque culturalmente no nos han enseñado que está bien pedir ayuda. Y pedir ayuda no se trata de pedir rescate, se trata de pedir quiénes nos pueden ayudar y esas personas que nos ayudan, ténganlo por cierto, que se están empoderando ellos también, porque esa conexión nos potencia. Entonces quisiera preguntarte tal vez si estás pudiendo contar con alguien. A ver, está comentando que tiene temor de cómo me iba a ver, ya he comprendido que esto es un proceso para estar mejor. Esa es una mirada mucho más positiva. En este caso, que está comentando, que por cierto te agradecemos mucho porque ayuda también a otros, y vas a ver que cuando podés ayudar a otros, también es una manera de empoderarte a ti misma, ¿no? Una de las cosas que se habla mucho cuando hay ¡ay, hola, ¿cómo estás? Una de las cosas que se habla mucho cuando hay desesperanza es la de pensar en aquello que nos espera del otro lado. Es decir, quienes sí están ahí afuera para nosotros,
¿qué sí tenemos? Muchos lo llaman el agradecimiento, el decir, bueno, yo tengo una familia o tengo amigos. Digo, no quiero ponerlo solamente en agradecimiento, pero sí el saber que hay otro ahí esperándome, al cual yo le importo, eso también me ayuda a salir del estado de desesperanza. O sea, si lo ayudó a alguien que vivió en un campo de concentración a poder vivir esa tragedia y pensar, porque todavía tengo la esperanza de que mi esposa o mi hijo o alguien esté ahí afuera esperándome, eso hace que nos levantemos con un propósito, con una razón de volver a tener las esperanzas. Y un tema muy importante, y que es un hábito al encontrarse desesperanzado, es fijarse objetivos. Porque cuando te fijas un objetivo, lográs salir de esa sensación de desesperanza, de no ver la luz al final del túnel. Empezás a fijarte que hay algo hacia dónde ir. O sea, y como te dijo Alejandra hace un ratito, que pueda ayudarte, que esté ahí para ti. Gente positiva, se escucha. Hola, Dayana, estamos conectados por la cuenta de Alejandra Shatsky. Se congeló nuevamente, Paula, justo cuando hablabas. Qué lástima, pero justo Tomás dijo ahí que el apoyo familiar es clave, y definitivamente el apoyo familiar, el apoyo de un amigo, el apoyo de un hermano, el apoyo de alguien que sea una persona que esté ahí. Empoderadora. Claro, empoderadora. Y nuevamente, cuando te dan un diagnóstico difícil o diferente al que tenías pensado, hablemos de diferente para dar un paso adelante, lo primero que nos enseñan es que para lograr el empoderamiento tiene que haber una aceptación. O sea, no pelear ese diagnóstico permanentemente y decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo soy la que tiene que pasar? ¿Por qué? No, porque si uno está peleando contra ese diagnóstico permanentemente, no generás la aceptación para poder trabajar en función de que sea, como dijeron ahí, un proceso para estar mejor. Buenísimo que estás contando con familia, amistades y grupo de oración. Yo justamente tuve la oportunidad ayer de escuchar a Dobby Eisenman. Dobby Eisenman habla mucho en Panamá, él es influencer aquí, es una personalidad pública, y él contaba algo que a mí gracias Clara por el comentario, a mí me ayudó a poner en perspectiva una situación que nosotras vivimos, ¿ok? Nuestra madre falleció de cáncer de páncreas. Y el padre el hermano de Dobby, creo que es el hermano de Dobby, también falleció de cáncer de páncreas, ¿ok? Más o menos en el mismo momento. Nuestra madre no lo vivió como lo vivió el hermano de Dobby. El hermano de Dobby, el día que le dieron ¿cómo se dice? Su diagnóstico, cuenta Dobby, o sea, lo pueden buscar, no son palabras mías, fue a bailar y a cantar, porque él dijo, yo acepto esto y lo vivo con alegría, porque lo que yo sí tengo en mis manos es lo que yo quiero hacer y lo que le quiero dejar como ejemplo a mis hijos y a mi grupo. O sea, él tomó esa decisión. Mi madre no tomó esa decisión. Ella tomó la decisión de desesperanza total. Intentamos muchas cosas en su momento. Intentamos ayudarla con clases de arte, con cosas que le gustaban, pero ella tomó la decisión de que para ella no había nada más que hacer. Y eso que tiene a estas dos hijas, ¿no? Le mostramos el cuadro de la aceptación. No, Ale, esto que acabas de decir es muy importante, porque dijiste que nuestra madre tomó la decisión. Fíjense, lo dijo casi sin pensar, Ale, pero yo les dije al principio, tal vez no estaban todos y han cambiado un poco las personas que están del otro lado, que la desesperanza no es una realidad, es un estado de ánimo que nosotros adoptamos para poder ver la vida de esa manera en ese momento y bajo esas circunstancias. No quiere decir que es un hecho de la realidad que nos condena.
Es una decisión, es una cuestión de cómo queremos nosotros encarar a partir de ese momento la vida, realmente, o las circunstancias que estemos viviendo. Por eso decimos que hay maneras de salir de la desesperanza. Y concretamente, y les digo, una vez que primero cambien el lenguaje. Miren, yo estoy cansada, yo vivo en Argentina, estoy cansada de escuchar permanentemente en las noticias no solo cosas negativas, feas, desesperanzadoras, sino que escucho a mi propio núcleo de amistades constantemente caer en la desesperanza. Uy, no, ahora ya se va a caer a pedazos el país, de esta no salimos nunca más, la economía estaba mal, ahora está peor. O sea, todo es, pero de verdad les digo, es una desesperanza absoluta. Y la verdad es que a mí al menos no me hace bien escuchar todo ese nivel de desesperanza. Muchas veces intervengo, intento ser una aliada empoderadora. Cuando les hago ver que lo que ellos dicen, tal vez lo dice alguien que está en su casa de un barrio cerrado, o sea, de una urbanización cerrada, con piscina, con un auto espectacular, una vida súper cómoda, y está viendo con esta desesperanza la vida. Es una elección. Así es. Hablamos al principio de muchos ejemplos de gente que en el medio de esta pandemia tomó una actitud diferente, se empoderó y tomó las riendas sobre el asunto y cambió muchas de las circunstancias de su vida para que hoy, yo les diría, si están igual, están mejor, porque en medio de todas estas situaciones estar mejor, pero además muchos lograron estar mejor, reinventarse. La persona que dijo que lo despidieron de su trabajo, pero lo ve como una oportunidad, es un empoderado en este momento. El ver esa situación, en lugar de con desesperanza, verla con empoderamiento y decir, bueno, de ahora en más lo que me espera son nuevas oportunidades, es genial. Porque nuevamente, esto no es una afirmación real. Sí. Quiero aclarar que eso no quiere decir que no tenga miedo, ¿ok? Obvio. O sea, se va a sentir miedo. El miedo, hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Sentir miedo es natural y no hay que reprimirlo. O sea, no es que, no, yo para poder vivir empoderado no voy a tener miedo. No, nada que ver. O sea, yo acepto que tengo el miedo, pero al mismo tiempo también acepto lo que sí está en mis manos cambiar, lo que sí está en mis manos hacer, lo que sí yo puedo concentrar mi energía en eso y no en conversar o destinar tiempo y polemizar acerca de todo eso que no puedo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir preguntándoles a ustedes también, para ya poder ir cerrando, no sé si nos puedan compartir algún otro ejemplo de aceptación que están teniendo en sus vidas y que al haber pasado a ese estado de aceptación están pudiendo encontrar un empoderamiento superior, ¿no? Entonces, mientras nos comentan, les voy hablando también un poco acerca de la resiliencia, que era un tema que queríamos tocar Paula y yo brevemente, porque, a ver, aquí nos dice Nani, utilizar el miedo para darte fuerza, no para regatearte. Bueno, muy bien. O sea, el miedo existe, no lo vamos a negar. ¿Quién no va a tener miedo ante la incertidumbre? La incertidumbre es una de las emociones más difíciles de... O sea, el ser humano quiere certidumbre, el ser humano quiere certeza. O sea, yo quiero saber qué va a pasar. Y bueno, obviamente cuando hay incertidumbre, eso genera miedo. Es como una angustia y es normal. Entonces, utilizar ese miedo para observarme y decir, ok, te estoy mirando, no eres lo único que hay. También puedo al mismo tiempo sentir otras cosas. Y vuelvo y repito, como dijo Paula, apoyarse en aliados empoderadores es vital, porque esa es la clave. La resiliencia se construye en la medida en la que uno tiene más redes de apoyo. Entonces, teniendo esta información que yo les estoy garantizando, porque las investigaciones demuestran que más resiliencia viene de las personas que más apoyo y más grupos tienen de soporte, no necesariamente cantidades, sino calidades de personas que te soporten, que te apoyan. Esas son las personas que realmente logran, ante las mismas circunstancias, tener un mayor empoderamiento y mayor resiliencia. Entonces, sabiendo esto, hagan lo que en inglés se llama reach out, en español se dice buscar a otros, ¿no? O sea, autoinclúyanse y acepten
pedir ayuda y acepten la ayuda que les dan, porque a veces pedimos ayuda pero no nos gusta que nos ayuden, entonces mordemos al que nos ayuda, ¿no? Un poco nos pasa eso. Sí. Entonces, hola Ruby, ¿cómo estás? Qué lindo verte por este lado. Ale, y una cuestión, a ver, te pregunto, tal vez, no sé si tengas la respuesta, te voy a poner on the spot. ¿Se puede desarrollar la resiliencia? 100%, 100% se desarrolla. Está súper demostrado, o sea, el ser humano no es un vidrio que se quiebra y nunca más se vuelve a armar. El ser humano puede ir construyendo el músculo de la resiliencia a medida que aprende ciertas técnicas y aprende nuevos conocimientos. De hecho, una de las formaciones que nosotros tenemos ahora, que parte de lo que hablamos al principio, que es que hay empresas, hay personas que hemos crecido durante la pandemia, entre otros Generación EPI, nosotros ahora tenemos formaciones en línea disponibles, como la de Soy EPI, donde te mostramos cómo lograrlo. O sea, es un paso a paso donde nuestra investigación dice que ya con los 4 pilares que nosotros hemos encontrado se construye esa red de soporte que te permite construir tu resiliencia. Nani nos dice totalmente de acuerdo. Tal vez él nos quiera compartir el por qué está tan de acuerdo, qué ha ocurrido, qué ha permitido que aumentes tu resiliencia. Hola Eileen, qué lindo verte conectada también. Así que 100% que la resiliencia se construye con técnica. Sí, y tal vez, digo, los invitamos a pensar, si alguno se animara a compartir, ideal, pero siempre digo que en estos momentos hay mucho silencio cuando hacemos una pregunta concreta a veces en el vivo. Pero sería buenísimo que la compartan o no, por lo menos la piensen. ¿En qué es lo que han conseguido ustedes una total o parcial aceptación de algo que se dan cuenta que no está en sus manos cambiar? Y que realmente dijeron, bueno, no está en mis manos cambiar, pero yo lo acepto. Y no voy a estar luchando o peleando contra eso. ¿Qué podría ser? Digo, yo tengo tantos ejemplos en mi vida personal que se me ocurren un montón, ¿no? Pero me gustaría que ustedes piensen, no solamente ahora durante la pandemia, a lo largo de la vida, algo que tal vez hayan luchado contra algo que no estaba en sus manos y que eso les causó mucha potencia, angustia, frustración y hasta mucha desesperanza, y que de repente en el momento que se dan cuenta de todo esto y logran una aceptación y no pelearse más contra eso, sienten un mayor empoderamiento. Veo a Nani que nos dice, tendría que ser un live de varias horas para poder compartir todo lo que ha ocurrido. Te tomo la palabra, después nos puedes escribir y podemos coordinar un live con muchísimo gusto y nos compartes tu experiencia y quiénes han sido tus aliados empoderadores y cómo eso te ha ayudado y al mismo tiempo a quienes has empoderado tú, que estoy segura que ha ocurrido. Rendirse no es una opción, eso es maravilloso, entonces la invitación es a que avanzar es lo que elijo, continuar es lo que elijo, frenar no lo elijo, y apoyarme en muchos, aceptar ayudar y ayudarme. Rachel nos comenta las cosas que hace el papá de mis hijos con ellos cuando les toca su fin de semana. Perfecto, has aceptado que tú no tienes poder de cambio sobre las cosas que hace el padre de tus hijos cuando está con ellos el fin de semana, con lo cual aceptar eso abre espacios para un mayor empoderamiento y entender que no tenemos el control del 100% de las cosas que suceden cuando no están con nosotros y que eso nos brinda. Y que va a identificar lo que sí está en sus manos, que es, por ejemplo, cuando tus hijos estén contigo, las cosas van a ser como tú quieras que sean en ese momento, porque eso sí está en tus manos, modificar o actuar y puedes hacer algo al respecto. Eso es empoderarse. Es decir, en el momento que estén conmigo, las cosas se van a hacer de esta manera y esa va a ser la crianza que yo les quiero dar. Les tocó este papá y cuando ellos estén con él, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, antes que pelearme y generar una sensación de frustración y mucha impotencia y angustia, voy a aceptarlo. Porque además, en algún momento vuelven a estar contigo y puedes hacer lo que tú quieras con eso. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Me gustaría saber si alguno de los que está acá logró, tal vez sale que nos pongan algo, durante estos últimos meses, si alguno logró hacer algo nuevo y positivo en sus vidas. Una cosa que puedan comentar.
desde alguno que diga que empezó a cocinar, otro, algo, una cosa buena y nueva que hayan hecho en los meses. Sí, Ale. Me gusta que invites a que compartan algo nuevo y diferente que hayan hecho y que les haya resultado bien, porque eso construye el hábito del foco en lo positivo, que es nuestro tercer pilar. Así que, así como Paula se dio cuenta que para mí hay ciertas cosas que ya me salen naturales y no me gusta que las digo porque son obvias para mí, a ella le acaba de pasar que para ella es obvio el foco en lo positivo y es algo que, como preguntaste antes, ¿la resiliencia se construye? Sí. ¿El cambio cultural se puede? Por supuesto. Con ciertos conocimientos, un cambio de mentalidad y un cambio de hábitos de manera estructurada, con el método nuestro, con el método empoderador, positivo e innovador, se logra y es efectivo y es tan duradero que uno pasa a esa cuarta etapa del conocimiento. Si no saben de qué estamos hablando, después nos escriben, les podemos... De hecho, al principio del live se nos olvidó decir que para los que estuvieran hasta el final, si nos escriben, les podemos dar un código de descuento interesante de más de $200 para el curso este de Soyepi, para que puedan aprender el método y precisamente pasar a ese estado de empoderamiento. Roberto nos comenta que ha podido convivir con sus hijos como nunca. Tremenda oportunidad que nos ha regalado la pandemia. Nos comentan también sembrar plantas, me ha distraído con estos tratamientos y cuando salen las hojas, las flores o las flores me alegra muchísimo. Eso es espectacular y es terapia en movimiento. Y además es una terapia con mucho propósito, porque cuidar de las flores es cuidar de otros, es ayudar a otro, aun cuando no sea un ser humano. Cada vez que nosotros nos concentramos en ayudar, eso nos empodera. Por eso nosotros decimos que ayudar empodera. Por eso no hay que temer pedir ayuda, porque le estás abriendo la oportunidad a otro para empoderarse al ayudarte a ti. Siempre y cuando no estemos pidiendo rescate, ¿no? Bueno, ese y muchos otros temas más, pues obviamente son parte de lo que nuestro método habla y la documentación que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias por unirse al live de hoy. Paula, no sé si quieras incluir algo más. No, simplemente que para los que están acá presentes, si en algún momento, porque además la desesperanza no tiene por qué ser permanente, puede ser que en algún momentito la identifiquen y nuevamente tomen conciencia de lo que de qué están diciéndose en este momento. Porque cuando estamos desesperanzados, nuestro lenguaje empieza a ser negativo y empezamos a decir cosas que no nos ayudan ni a nuestro estado de ánimo, ni a nuestra corporalidad, que a su vez tampoco ayuda a lo que estamos sintiendo y por ende lo que vamos a decir. Es todo un círculo. Yo los invito a que en el momento que identifiquen eso, cambien su postura corporal, se sientan derechos, que empiecen a sonreír, aunque les cueste en un principio, pero los va a ayudar. Y el tema de empezar a ponerse algún objetivo que los ayude a motivarse para levantarse, para poder fijarse alguna meta, por más chica que parezca, salir un poquito de esa zona de confort que a veces nos obliga a movernos un poco más, y el movimiento nos ayuda a empoderarnos también, nos hace entrar en una etapa de aceptación de lo que no está en nuestras manos, de poder empezar a vernos con gente positiva, que nos ayude, que nos dé un aliento, y que no solo un aliento, que a quien podamos recurrir para pedir ayuda, y que en ese momento sea un aliado que nos ayude a empoderarnos también. Entonces, un poco esto, que fue todo lo conversado durante la noche, ahí Nani dice que la fisiología es importantísima, que es importante, muy importante. Es cierto, lo es. Yo les garantizo que es crucial cuando ustedes mueven sus cuerpos y se ponen erguidos y levantan la cara y sonríen, inmediatamente logramos un cambio de estado anímico. Está comprobado esto. No es un invento mío. Yo sé que nos podemos quedar horas y te voy a pedir que me cortes porque es que me acabas de abrir un tema que me encanta y que esta pandemia me ha dado permiso para pensar muchos temas más de los que ya pensaba. Pero el tema de si ya todos escuchamos que hacer deporte hace bien, ¿por qué no nos permitimos hacer deporte? Entonces yo traigo la pregunta al revés y me vuelvo al primer pilar de Generación EPI, que es que nadie merece ser maltratado y yo tampoco. Entonces, si yo sé que a mí me hace mal estarme quieto y sin moverme y manteniéndome así, ¿por qué me maltrato y no me doy la oportunidad de hacer este deporte? No es que el deporte o la caminata o la corporalidad me van a hacer ser feliz, no, pero me van a producir los químicos que me permiten recibir la felicidad.
Entonces, esto solo lo quiero dejar aquí documentado porque va a quedar grabado. No sé si alguna vez han visto que hay personas que se pueden ver en YouTube, este tipo de personas que no sienten dolor, que tienen la región del cerebro del dolor apagada o tienen un umbral del dolor muy elevado y no sienten dolor. No quiere decir que no les está pasando algo doloroso. Quiere decir que el cerebro no puede recibir el mensaje del dolor. Entonces, si entendemos este concepto, yo les digo, no se trata de que no estás viviendo momentos alegres. Se trata de que no tienes el químico en el cerebro que te permite sentir el momento alegre. Entonces, ¿cómo le doy el químico al cerebro? Con la corporalidad, con la ayuda de otros, con la conexión con el otro, con ese reach out, el ir y buscar. Entonces, dense ese permiso. Trátense bien. Solo, para apoyar aún más lo que estás diciendo, simplemente para ir redondeando, en el ejemplo que les di de la charla que escuché, se llama Carlitos Páez, es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Él dijo, porque le preguntaron, si ustedes no hubieran sido un grupo, un equipo, porque eran un equipo de rugby, ¿crees que digamos, los acontecimientos hubieran sido diferentes? Y él dijo que sí, que él cree que el hecho de haber sido un equipo, un grupo, que luchaban hacia un mismo objetivo y que se ayudaban mutuamente a empoderarse en diferentes momentos donde cada uno sintió la desesperanza y pudo ser el que ayudó a que el otro se volviera a poner sobre sus pies en ese momento, hizo toda la diferencia, porque si hubieran sido personas independientes que no se hubieran conocido jamás y que no hubieran tenido este objetivo de ayudarse mutuamente y seguir hacia un mismo objetivo, es muy probable que ninguno hubiera sobrevivido. Y esto lo dicen 47 años después de ocurrido el accidente y siguen pensando de esta manera. Así que hay que buscar esa persona que sea nuestro aliado empoderador, que nos ayude en momentos de flaqueza, en momentos de dificultad y en momentos de desesperanza, para poder... Y no confundir, correcto, no confundir pedir ayuda para empoderarme con pedir rescate. No vamos a pedir rescate porque aquí nadie es víctima para estar pidiendo rescate, ¿ok? Aquí todos somos personas que tenemos posibilidades de empoderarnos y por eso buscamos aliados que nos empoderen y nos ofrecemos como aliados empoderadores hacia otros. Bueno, Alejandra es la creadora, la investigadora del método EPI, pero yo tengo que confesarles que yo soy la que la aplica en muchos de los ejemplos míos de mi vida personal, pero además con todos nuestros clientes. Yo llevo a cabo procesos de coaching, de cambio cultural, aplicando el método EPI de los 4 pasos concretos. Entonces, yo los invito de verdad a que se anoten para hacer la formación de Soy EPI, convertirse en un individuo empoderado que logra vivir en ambientes positivos y genera innovación, cambio, crecimiento en sus vidas. Es una formación que en este momento la tenemos disponible 100% online y la pueden hacer con módulos autoadministrables en sus propios tiempos y cuando ustedes lo consideren. Al que le pueda interesar, por favor que nos mande un mensaje directo por Instagram, por donde quieran, ¿no? Señales de humo si quieren, y les vamos a enviar toda la información. Y el que no lo quiera hacer digital y necesite un coach de cambio cultural, nos puede escribir que la head coach de cambio cultural es Paula y que realmente en esta pandemia ha ayudado a algunas personas a tomar decisiones basadas en aceptación radical y que hoy están en una situación muy distinta de vida y mucho más, mucho mejor, o sea, realmente mucho mejor, porque pudieron hacer un proceso, o sea, estamos hablando de personas que han estado 40 y 50 años buscando situaciones que en 6, 7 conversaciones con Paula, pues han logrado realmente cambios radicales en sus vidas. De verdad, dense la oportunidad de probar, autoinclúyanse, segundo pilar de nuestro método, y eso, o sea, dense esa oportunidad porque vale la pena. Rachel, veo que estás pidiendo más información. Nosotros creo que tenemos tu correo todavía, te mandamos toda la información por email para que la tengas, te mandamos un poco las cosas que tenemos al aire, y bueno, gracias por estar. La invitación es para el próximo miércoles.
un la misma descuento hora. especial por haber estado en este vivo. Así es. Así que bueno, nos Bye. escriben. Muchas gracias por estar y feliz noche. Gracias, Carmen, por tu comentario. Gracias por tan buena labor a tanta gente que necesitamos en este momento de su buena energía. Gracias, Carmen. Paula se nos estará uniendo. Vamos a ver si lo logramos. Si no, vamos a tener que completar nuestros en vivos en otro momento. Los vamos a tener que hacer un solo video y grabarlos. Bien, vamos a ver quién se logra unir por este lado. Estamos esperando que Paula se nos una. Carolina, si tú le pudieras avisar, que veo que tú estás conectada, que estamos esperando a que ella acepte el en vivo. Si no, me bajo y vamos a esperar. A ver, Paula, si nos estás escuchando, por favor solicítanos nuevamente entrar al en vivo. Y Tomás, muchas gracias por tu mensaje. A ver, ahí te mandé. Está diciendo Paula que me mandó, pero no lo veo. A ver. A ver, a ver. Hola, César, nuevamente. Vamos a esperar a que se una Paula nuevamente. Estamos aquí con un tema que a mí no me termina no termino de entender por qué a veces Instagram funciona y a veces no. Así que la plataforma me va a terminar obligando a ir siempre a los Zoom. Ahí se nos va a unir Paula, pero por mi otra cuenta, porque estamos teniendo temas con las diferentes cuentas. Inés, me encanta verte conectada, de verdad, qué gusto verte. Hola, Carolina. Bien, ahí va entrando Paula. Se va a escuchar, confírmenme si se escucha por un lado o por el otro. Pero bueno, continuemos porque por este lado se quedó absolutamente trabado, Paula, cuando explicabas lo del cuadro. Así que el cuadro, lo que les invito es que si nos dejan su correo electrónico por mensaje directo o nos escriben a info@generacionepi.com, con muchísimo gusto les hacemos llegar el cuadro y cualquier otro material que nosotros estemos comentando aquí. Lo que los estábamos era invitando a que nos comenten situaciones donde ustedes hayan logrado pasar de la desesperanza a por lo menos el estado de aceptación. Y un poquito antes nos comentaba César que él lo despidieron, pero lo ve como una gran oportunidad para empezar a enfocarse realmente en sus proyectos personales. Y eso me hace acordar, de hecho, a una persona muy cercana a nuestro equipo que renunció porque se quería dedicar a sus proyectos personales. Así que ni siquiera es que esto, hay personas que estén aterradas, sino hay personas que de hecho están tomando estas decisiones, como hablábamos más temprano con Paula, que los permite pasar de la desesperanza al empoderamiento, como por ejemplo mudándose de país por elección, o regresando a alguna situación distinta, o viviendo una cuarentena con propósito, eligiendo dónde quieren pasar el tiempo que les toca estar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, Pau, un poco retomando el tema, si alguien más nos quiere, Micaela nos está enviando una solicitud para estar en vivo. Me encanta. Nos vamos a unir. Ahora tengo 2 personas en vivo, esto es lo máximo. Como estar en una televisión de producción multinacional. Me gustaría comentar un poco que justo esta semana tuve la oportunidad de escuchar una charla de uno de los sobrevivientes del accidente aéreo que hubo en los Andes, en la cordillera, de un grupo, un equipo de rugby de chicos jóvenes que cruzando el aire y por razones meteorológicas tuvieron un accidente y cayeron en la mitad de la cordillera, un lugar inhóspito si los hay. Y ahora que estamos en medio de esta pandemia, mucha gente, él comentaba que mucha gente le decía, uy, ¿cómo habrás hecho para sobrevivir en ese momento, no? Estuvieron 70 días donde la gente los daba por muertos y dejaron de buscarlos, y realmente se tenían los unos a los otros nada más. Con lo cual, yo creo que lo importante y lo que un poco me hizo recordar esta historia al tema que estamos hablando, es que si ellos se hubieran quedado únicamente en la desesperanza, es muy probable que hoy ninguno haya sobrevivido.
La razón por la cual lograron algunos sobrevivir es justamente el haber podido empoderarse el unos a los otros, ayudarse, ser aliados, en momentos donde cada uno se caía por distintas razones, encontraban en otros un apoyo, alguien que los ayudaba a salir y que les hacía ver una luz al final del túnel, o sea, les daba una sensación de esperanza, inclusive en los momentos de mayor tristeza y angustia. Y eso es justo, mira, si estos chicos, uno de ellos contaba que tenía 18 años, que era un niño de mamá y papá, que tenía una nana, o sea, una niñera que lo cuidaba, que no sabía ni atarse los cordones prácticamente, y este chico cae en la mitad de la cordillera a 20 grados bajo cero, en la mitad de la nieve, sin nada para comer. Y queda varado ahí con compañeros que ya se habían muerto. ¿Cómo hace una persona para sobrevivir en una circunstancia como esa? Estamos hablando de una situación extrema. Y esto de la desesperanza tiene que ver con que era un estado de ánimo, era una emocionalidad que en ese momento, obviamente, compartían entre muchos de ellos, pero que a su vez encontraban en algún momento dado que otros lo podían hacer salir de esa desesperanza en ese momento, por distintas razones, y muchas de ellas tenían que ver con la aceptación de que estaban ahí, que se tenían los unos a los otros, que tal vez había que buscar qué comer, que no era lo tradicional que todo el mundo se podría imaginar, pero se ponían de acuerdo para un objetivo en común, y veían esa situación como la que les tocó vivir y que no podían modificar. Cuando lograban en ese momento esa aceptación, ahí podían retomar las riendas de su vida, o sea, lograr empoderarse nuevamente para poder salir adelante. Y esto de la aceptación, el empoderamiento y el buscar aliados que te ayuden en los momentos más difíciles, es justamente lo que uno tiene que hacer cuando cada uno esté en medio de su propia cordillera. Así es. Todos tenemos nuestra propia cordillera. Todos. De hecho, ayuda mucho en un momento dado en esa película cuando ellos eligen vivir. En lugar de hablar de esto es lo que me toca vivir, yo elijo salir adelante. Yo elijo aceptar la realidad en la que estoy, dejo de luchar contra esta realidad para entonces poder abrir espacio y energía para encontrar lo que sí está en mis manos poder hacer. Si no les gusta ver esa película que es un poco traumática y a veces uno dice, no, una película tan difícil, no. Este fin de semana tuve el placer de esas cosas que ocurren cuando uno está en su casa. Tuve el placer de poder volver a ver la película de Perfume de Mujer, que es una hermosura de película. Una película hecha hace más de 20 años y creo que no pasa de moda. En Perfume de Mujer uno ve que el protagonista es un militar retirado, ¿no? Y está ciego, y está deprimido, y está solo, nunca se pudo casar, o sea, está desesperanzado, tan desesperanzado, pero tan desesperanzado, que desde el principio de la película uno ve que su plan es, me voy a gastar mi plata, me voy a vivir la buena vida de los 4 días que puedo con la plata que tengo, y después voy a acabar con mi vida. O sea, más desesperanza que esa, creo que no hay. Pero en el camino se encuentra con un chico que es el que lo ayuda, porque él está ciego, y que está metido en un problema muy grande. Y él, el muchachito no tiene padres cerca que lo puedan ayudar, y él aparece ante una especie de jurado que habían realizado para hacer una injusticia. O sea, realmente este niño iba a pasar por una injusticia, y él decide ayudar a este niño. Y en el momento en el que él ayuda a este niño y empodera a este niño, le cambia su vida de tal magnitud que él empieza a encontrar dentro de su realidad, que ya está ciego y está retirado, una nueva oportunidad. No solo de un propósito de ver qué hacer con su vida, sino que además, bueno, termina obviamente la película encontrando un poco el amor, ¿no? Así que si necesitan ver una película donde se ve una persona que está desesperanzada y logra empoderarse y ven, o sea, observen lo que o sea, cuáles son esos puntos de inflexión en sus vidas que hacen que esta persona pueda pasar de ese desempoderamiento total o de esa desesperanza total
a este estado de empoderamiento, que sí se puede. Nos están comentando, perdón, Pau, te leo un comentario que dice, en medio de la pandemia me detectaron cáncer de mama. El proceso de atención fue muy rápido y siempre estuve muy positiva. Hasta cuando empecé quimioterapias llegaron mis miedos y mis inseguridades. Me gustaría, gracias por compartir esto. Te agradezco porque es muy poderoso y al mismo tiempo permite que te puedas conectar con otros. Y una de las cosas más difíciles que hay es aprender a pedir ayuda. Porque culturalmente no nos han enseñado que está bien pedir ayuda. Y pedir ayuda no se trata de pedir rescate, se trata de pedir quiénes nos pueden ayudar y esas personas que nos ayudan, ténganlo por cierto, que se están empoderando ellos también, porque esa conexión nos potencia. Entonces quisiera preguntarte tal vez si estás pudiendo contar con alguien. A ver, está comentando que tiene temor de cómo me iba a ver, ya he comprendido que esto es un proceso para estar mejor. Esa es una mirada mucho más positiva. En este caso, que está comentando, que por cierto te agradecemos mucho porque ayuda también a otros, y vas a ver que cuando podés ayudar a otros, también es una manera de empoderarte a ti misma, ¿no? Una de las cosas que se habla mucho cuando hay ¡ay, hola, ¿cómo estás? Una de las cosas que se habla mucho cuando hay desesperanza es la de pensar en aquello que nos espera del otro lado. Es decir, ¿quiénes sí están ahí afuera para nosotros? ¿Qué sí tenemos? Muchos lo llaman el agradecimiento, el decir, bueno, yo tengo una familia o tengo amigos. Digo, no quiero ponerlo solamente en agradecimiento, pero sí el saber que hay otro ahí esperándome, al cual yo le importo. Eso también me ayuda a salir del estado de desesperanza. O sea, si lo ayudó a alguien que vivió en un campo de concentración a poder vivir esa tragedia y pensar, porque todavía tengo la esperanza de que mi esposa o mi hijo o alguien esté ahí afuera esperándome, eso hace que nos levantemos con un propósito, con una razón de volver a tener las esperanzas. Y un tema muy importante, y que es un hábito al encontrarse desesperanzado, es fijarse objetivos. Porque cuando te fijas un objetivo, lográs salir de esa sensación de desesperanza, de no ver la luz al final del túnel. Empezás a fijarte que hay algo hacia dónde ir. O sea, y como te dijo Alejandra hace un ratito, que pueda ayudarte, que esté ahí para ti. Gente positiva, ¿se escucha? Hola, Dayana, estamos conectados por la cuenta de Alejandra Shatsky. Se congeló nuevamente, Paula, justo cuando hablabas. Qué lástima, pero justo Tomás dijo ahí que el apoyo familiar es clave, y definitivamente el apoyo familiar, el apoyo de un amigo, el apoyo de un hermano, el apoyo de alguien que sea una persona que esté ahí. Empoderadora. Claro, empoderadora. Y nuevamente, cuando te dan un diagnóstico difícil o diferente al que tenías pensado, hablemos de diferente para dar un paso adelante, lo primero que nos enseñan es que para lograr el empoderamiento tiene que haber una aceptación. O sea, no pelear ese diagnóstico permanentemente y decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo soy la que tiene que pasar? ¿Por qué? No, porque si uno está peleando contra ese diagnóstico permanentemente, no generás la aceptación para poder trabajar en función de que sea, como dijeron ahí, un proceso para estar mejor. Buenísimo que estás contando con familia, amistades y grupo de oración.
Yo justamente tuve la oportunidad ayer de escuchar a Dobby Eisenman. Dobby Eisenman habla mucho en Panamá, él es influencer aquí, es una personalidad pública, y él contaba algo que a mí gracias Clara por el comentario, a mí me ayudó a poner en perspectiva una situación que nosotras vivimos, ¿ok? Nuestra madre falleció de cáncer de páncreas, y el hermano de Dobby, creo que es el hermano de Dobby, también falleció de cáncer de páncreas, ¿ok? Más o menos en el mismo momento. Nuestra madre no lo vivió como lo vivió el hermano de Dobby. El hermano de Dobby, el día que le dieron su, ¿cómo se dice? Su diagnóstico, cuenta Dobby, o sea, lo pueden buscar, no son palabras mías, fue a bailar y a cantar, porque él dijo, yo acepto esto y lo vivo con alegría, porque lo que yo sí tengo en mis manos es lo que yo quiero hacer y lo que le quiero dejar como ejemplo a mis hijos y a mi grupo. O sea, él tomó esa decisión. Mi madre no tomó esa decisión. Ella tomó la decisión de desesperanza total. Intentamos muchas cosas en su momento. Intentamos ayudarla con clases de arte, con cosas que le gustaban, pero ella tomó la decisión de que para ella no había nada más que hacer. Y eso que tiene a estas dos hijas, ¿no? Le mostramos el cuadro de la aceptación. No, Ale, esto que acabas de decir es muy importante, porque dijiste que nuestra madre tomó la decisión. Fíjense, lo dijo casi sin pensar, Ale, pero yo les dije al principio, tal vez no estaban todos y han cambiado un poco las personas que están del otro lado, que la desesperanza no es una realidad, es un estado de ánimo que nosotros adoptamos para poder ver la vida de esa manera en ese momento y bajo esas circunstancias. No quiere decir que es un hecho de la realidad que nos condena. Es una decisión, es una cuestión de cómo queremos nosotros encarar a partir de ese momento la vida, realmente, o la circunstancia que estemos viviendo. Por eso decimos que hay maneras de salir de la desesperanza. Y concretamente, y les digo, una vez que primero cambien el lenguaje. Miren, yo estoy cansada, yo vivo en Argentina, estoy cansada de escuchar permanentemente en las noticias, no solo cosas negativas, feas, desesperanzadoras, sino que escucho a mi propio núcleo de amistades constantemente caer en la desesperanza. Uy, no, ahora ya se va a caer a pedazos el país, de esta no salimos nunca más, la economía estaba mal, ahora está peor. O sea, todo pero de verdad les digo, es una desesperanza absoluta. Y la verdad es que a mí al menos no me hace bien escuchar todo ese nivel de desesperanza. Muchas veces intervengo, intento ser una aliada empoderadora. Cuando les hago ver que lo que ellos dicen, tal vez lo dice alguien que está en su casa de un barrio cerrado, o sea, de una urbanización cerrada, con piscina, con un auto espectacular, una vida súper cómoda, y está viendo con esta desesperanza la vida. Es una elección. Así es. Hablamos al principio de muchos ejemplos de gente que en el medio de esta pandemia tomó una actitud diferente, se empoderó y tomó las riendas sobre el asunto y cambió muchas de las circunstancias de su vida para que hoy, yo les diría, si están igual, están mejor, porque en medio de todas estas situaciones estar mejor, pero además muchos lograron estar mejor, reinventarse. La persona que dijo que lo despidieron de su trabajo, pero lo ve como una oportunidad, es un empoderado en este momento. El ver esa situación, en lugar de con desesperanza, verla con empoderamiento y decir, bueno, de ahora en más, lo que me espera son nuevas oportunidades, es genial. Porque, nuevamente, esto no es una afirmación real. Sí. Quiero aclarar que eso no quiere decir que no tenga miedo, ¿ok? Obvio. O sea, se va a sentir miedo. El miedo, hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Sentir miedo es natural. Y no hay que reprimirlo. O sea, no es que, no, yo para poder vivir empoderado no voy a tener miedo. No, nada que ver. O sea, yo acepto que tengo el miedo, pero al mismo tiempo también acepto lo que sí está en mis manos cambiar, lo que sí está en mis manos hacer,
lo que sí yo puedo concentrar mi energía en eso y no en conversar o destinar tiempo y polemizar acerca de todo eso que no puedo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir preguntándoles a ustedes también, para ya poder ir cerrando, no sé si nos puedan compartir algún otro ejemplo de aceptación que están teniendo en sus vidas y que al haber pasado a ese estado de aceptación están pudiendo encontrar un empoderamiento superior, ¿no? Entonces, mientras nos comentan, les voy hablando también un poco acerca de la resiliencia, que era un tema que queríamos tocar Paula y yo brevemente, porque, a ver, aquí nos dice Nani, utilizar el miedo para darte fuerza, no para regatearte. Bueno, muy bien. O sea, el miedo existe, no lo vamos a negar. ¿Quién no va a tener miedo ante la incertidumbre? La incertidumbre es una de las emociones más difíciles de... O sea, el ser humano quiere certidumbre, el ser humano quiere certeza. O sea, yo quiero saber qué va a pasar. Y bueno, obviamente cuando hay incertidumbre, eso genera miedo. Es como una angustia y es normal. Entonces, utilizar ese miedo para observarme y decir, ok, te estoy mirando, no eres lo único que hay. También puedo al mismo tiempo sentir otras cosas. Y vuelvo y repito, como dijo Paula, apoyarse en aliados empoderadores es vital, porque esa es la clave. La resiliencia se construye en la medida en la que uno tiene más redes de apoyo. Entonces, teniendo esta información que yo les estoy garantizando, porque las investigaciones demuestran que más resiliencia viene de las personas que más apoyo y más grupos tienen de soporte, no necesariamente cantidades, sino calidades de personas que te soporten, que te apoyan. Esas son las personas que realmente logran, ante las mismas circunstancias, tener un mayor empoderamiento y mayor resiliencia. Entonces, sabiendo esto, hagan lo que en inglés se llama reach out, en español se dice buscar a otros, ¿no? O sea, autoinclúyanse y acepten pedir ayuda y acepten la ayuda que les dan, porque a veces pedimos ayuda pero no nos gusta que nos ayuden, entonces mordemos al que nos ayuda, ¿no? Un poco nos pasa eso. Sí. Entonces, hola Ruby, ¿cómo estás? Qué lindo verte por este lado. Ale, y una cuestión, a ver, te pregunto, tal vez, no sé si tengas la respuesta, te voy a poner on the spot. ¿Se puede desarrollar la resiliencia? 100%, 100% se desarrolla. Está súper demostrado, o sea, el ser humano no es un vidrio que se quiebra y nunca más se vuelve a armar. El ser humano puede ir construyendo el músculo de la resiliencia a medida que aprende ciertas técnicas y aprende nuevos conocimientos. De hecho, una de las formaciones que nosotros tenemos ahora, que parte de lo que hablamos al principio, que es que hay empresas, hay personas que hemos crecido durante la pandemia, entre otros Generación EPI, nosotros ahora tenemos formaciones en línea disponibles, como la de Soy EPI, donde te mostramos cómo lograrlo. O sea, es un paso a paso donde nuestra investigación dice que ya con los 4 pilares que nosotros hemos encontrado se construye esa red de soporte que te permite construir tu resiliencia. Nani nos dice totalmente de acuerdo. Tal vez él nos quiera compartir el por qué está tan de acuerdo, qué ha ocurrido, que ha permitido que aumentes tu resiliencia. Hola Eileen, qué lindo verte conectada también. Así que 100% que la resiliencia se construye con técnica. Y tal vez, digo, los invitamos a pensar, si alguno se animara a compartir, ideal, pero siempre digo que en estos momentos hay mucho silencio cuando hacemos una pregunta concreta a veces en el vivo. Pero sería buenísimo que la compartan o no, por lo menos la piensen. ¿En qué es lo que han conseguido ustedes una total o parcial aceptación de algo que se dan cuenta que no está en sus manos cambiar? Y que realmente dijeron, bueno, no está en mis manos cambiar, pero yo lo acepto. Y no voy a estar luchando o peleando contra eso. ¿Qué podría ser? Digo, yo tengo tantos ejemplos en mi vida personal que se me ocurren un montón, ¿no? Pero me gustaría que ustedes piensen, no solamente ahora durante la pandemia, a lo largo de la vida, algo que tal vez hayan luchado contra algo que no estaba en sus manos y que eso les causó mucha potencia, angustia, frustración y hasta mucha desesperanza, y que de repente en el momento que se dan cuenta de todo esto y logran una aceptación y no pelearse más contra eso, sienten un mayor empoderamiento.
Veo a Mira, Nani que nos dice, tendría que ser un live de varias horas para poder compartir todo lo que ha ocurrido. Te tomo la palabra, después nos puedes escribir y podemos coordinar un live con muchísimo gusto y nos compartes tu experiencia y quiénes han sido tus aliados empoderadores y cómo eso te ha ayudado y al mismo tiempo a quienes has empoderado tú, que estoy segura que ha ocurrido. Rendirse no es una opción, eso es maravilloso, entonces la invitación es a que es lo que elijo, continuar es lo que elijo, frenar no lo elijo, y apoyarme en muchos, aceptar ayudar y ayudarme. Rachel nos comenta las cosas que hace el papá de mis hijos con ellos cuando les toca su fin de semana. Perfecto, has aceptado que tú no tienes poder de cambio sobre las cosas que hace el padre de tus hijos cuando está con ellos el fin de semana, con lo cual aceptar eso abre espacios para un mayor empoderamiento y entender que no tenemos el control del 100% de las cosas que suceden cuando no están con nosotros y y que eso nos blinda. y que va a identificar lo que sí está en sus manos, que es, por ejemplo, cuando tus hijos estén contigo, las cosas van a ser como tú quieras que sean en ese momento, porque eso sí está en tus manos, modificar o actuar y puedes hacer algo al respecto. Eso es empoderarse. Es decir, en el momento que estén conmigo, las cosas se van a hacer de esta manera y esa va a ser la crianza que yo les quiero dar. Les tocó este papá y cuando ellos estén con él, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, antes que pelearme y generar una sensación de frustración y mucha impotencia y angustia, voy a aceptarlo. Porque además, Así es. en algún momento vuelven a estar contigo y puedes hacer lo que tú quieras con eso. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Me gustaría saber si alguno de los que está acá logró, tal vez Ale, que nos pongan algo, durante estos últimos meses, si alguno logró hacer algo nuevo y positivo en sus vidas. Una cosa que puedan comentar. Desde alguno que diga que empezó a cocinar, otro, algo, una cosa buena y nueva que hayan hecho en los últimos meses. Sí, Ale. Me gusta que invites a que compartan algo nuevo y diferente que hayan hecho y que les haya resultado bien, porque eso construye el hábito del foco en lo positivo, que es nuestro tercer pilar. Así que, así como Paula se dio cuenta que para mí hay ciertas cosas que ya me salen naturales y no me doy cuenta que las digo porque son obvias para mí, a ella le acaba de pasar que para ella es obvio el foco en lo positivo y es algo que, como preguntaste antes, ¿la resiliencia se construye? Sí. ¿El cambio cultural se puede? Por supuesto. Con ciertos conocimientos, un cambio de mentalidad y un cambio de hábitos de manera estructurada, con el método nuestro, con el método empoderador, positivo e innovador, se logra y es efectivo y es tan duradero que uno pasa a esa cuarta etapa del conocimiento. Si no saben de qué estamos hablando, después nos escriben, les podemos... De hecho, al principio del live se nos olvidó decir que para los que estuvieran hasta el final, si nos escriben, les podemos dar un código de descuento interesante de más de $200 para el curso este de Soy EPI, para que puedan aprender el método y precisamente pasar a ese estado de empoderamiento. Roberto nos comenta que ha podido convivir con sus hijos como nunca. Tremenda oportunidad que nos ha regalado la pandemia. Nos comentan también sembrar plantas, me ha distraído con estos tratamientos y cuando salen las hojas, las flores o las flores me alegra muchísimo. Eso es espectacular y es terapia en movimiento. Y además es una terapia con mucho propósito, porque cuidar de las flores es cuidar de otros, es ayudar a otro, aun cuando no sea un ser humano. Cada vez que nosotros nos concentramos en ayudar, eso nos empodera. Por eso nosotros decimos que ayudar empodera. Por eso no hay que temer pedir ayuda, porque le estás abriendo la oportunidad a otro para empoderarse al ayudarte a ti. Siempre y cuando no estemos pidiendo rescate, ¿no? Bueno, ese y muchos otros temas más, pues obviamente son parte de lo que nuestro método habla y la documentación que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias por unirse al live de hoy. Paula, no sé si quieras incluir algo más. No, simplemente que para los que están acá presentes, si en algún momento, porque además la desesperanza no tiene por qué ser permanente, puede ser que en algún momentito la identifiquen y nuevamente tomen conciencia de lo que de qué están diciéndose en este momento. Porque cuando estamos desesperanzados, nuestro lenguaje empieza a ser negativo y empezamos a decir cosas que no nos ayudan ni a nuestro estado de ánimo, ni a nuestra corporalidad, que a su vez tampoco ayuda a lo que estamos sintiendo y por ende lo que vamos a decir. Es todo un círculo.
Yo los invito a que en el momento que identifiquen eso, cambien su postura corporal, se sientan derechos, que empiecen a sonreír, aunque les cueste en un principio, pero los va a ayudar. Y el tema de empezar a ponerse algún objetivo que los ayude a motivarse para levantarse, para poder fijarse alguna meta, por más chica que parezca, salir un poquito de esa zona de confort que a veces nos obliga a movernos un poco más, y el movimiento nos ayuda a empoderarnos también, nos hace entrar en una etapa de aceptación de lo que no está en nuestras manos, de poder empezar a vernos con gente positiva, que nos ayude, que nos dé un aliento, y que no solo un aliento, que a quien podamos recurrir para pedir ayuda, y que en ese momento sea un aliado que nos ayude a empoderarnos también. Entonces, un poco esto, que fue todo lo conversado durante la noche, ahí Nani dice que la fisiología es importantísima, que es importante, muy importante. Es cierto, lo es. Yo les garantizo que es crucial cuando ustedes mueven sus cuerpos y se ponen erguidos y levantan la cara y sonríen, inmediatamente logramos un cambio de estado anímico. Está comprobado esto. No es un invento mío. Yo sé que nos podemos quedar horas y te voy a pedir que me cortes porque es que me acabas de abrir un tema que me encanta y que esta pandemia me ha dado permiso para pensar muchos temas más de los que ya pensaba. Pero el tema de si ya todos escuchamos que hacer deporte hace bien, ¿por qué no nos permitimos hacer deporte? Entonces yo traigo la pregunta al revés y me vuelvo al primer pilar de Generación EPI, que es que nadie merece ser maltratado y yo tampoco. Entonces, si yo sé que a mí me hace mal estarme quieto y sin moverme y manteniéndome así, ¿por qué me maltrato y no me doy la oportunidad de hacer este deporte? No es que el deporte o la caminata o la corporalidad me van a hacer ser feliz, no, pero me van a producir los químicos que me permiten recibir la felicidad. Entonces, esto solo lo quiero dejar aquí documentado porque va a quedar grabado. No sé si alguna vez han visto que hay personas que se pueden ver en YouTube, este tipo de personas que no sienten dolor, que tienen la región del cerebro del dolor apagada o tienen un umbral del dolor muy elevado y no sienten dolor. No quiere decir que no les está pasando algo doloroso, quiere decir que el cerebro no puede recibir el mensaje del dolor. Entonces, si entendemos este concepto, yo les digo, no se trata de que no estás viviendo momentos alegres. Se trata de que no tienes el químico en el cerebro que te permite sentir el momento alegre. Entonces, ¿cómo le doy el químico al cerebro? Con la corporalidad, con la ayuda de otros, con la conexión con el otro, con ese reach out, el ir y buscar. Entonces, dense ese permiso. Trátense bien. Solo, para apoyar aún más lo que estás diciendo, simplemente para ir redondeando, en el ejemplo que les di de la charla que escuché, se llama Carlitos Páez, es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Él dijo, porque le preguntaron, si ustedes no hubieran sido un grupo, un equipo, porque eran un equipo de rugby, ¿crees que digamos, los acontecimientos hubieran sido diferentes? Y él dijo que sí, que él cree que el hecho de haber sido un equipo, un grupo, que luchaban hacia un mismo objetivo y que se ayudaban mutuamente a empoderarse en diferentes momentos donde cada uno sintió la desesperanza y pudo ser el que ayudó a que el otro se volviera a poner sobre sus pies en ese momento, hizo toda la diferencia, porque si hubieran sido personas independientes que no se hubieran conocido jamás y que no hubieran tenido este objetivo de ayudarse mutuamente y seguir hacia un mismo objetivo, es muy probable que ninguno hubiera sobrevivido. Y esto lo dicen 47 años después de ocurrido el accidente y siguen pensando de esta manera. Así que hay que buscar esa persona que sea nuestro aliado empoderador, que nos ayude en momentos de flaqueza, en momentos de dificultad y en momentos de desesperanza, para poder... Y no confundir, correcto, no confundir pedir ayuda para empoderarme con pedir rescate. No vamos a pedir rescate porque aquí nadie es víctima para estar pidiendo rescate, ¿ok? Aquí todos somos personas que tenemos posibilidades de empoderarnos y por eso buscamos aliados que nos empoderen y nos ofrecemos como aliados empoderadores hacia otros.
Bueno, Alejandra es la creadora, la investigadora del método EPI, pero yo tengo que confesarles que yo soy la que la aplica en muchos de los ejemplos míos de mi vida personal, pero además con todos nuestros clientes. Yo llevo a cabo procesos de coaching, de cambio cultural, aplicando el método EPI de los 4 pasos concretos. Entonces, yo los invito de verdad a que se anoten para hacer la formación de Soy EPI, convertirse en un individuo empoderado que logra vivir en ambientes positivos y genera innovación, cambio, crecimiento en sus vidas. Es una formación que en este momento la tenemos disponible 100% online y la pueden hacer con módulos autoadministrables en sus propios tiempos y cuando ustedes lo consideren. Al que le pueda interesar, por favor que nos mande un mensaje directo por Instagram, por donde quieran, ¿no? Señales de humo si quieren, y les vamos a enviar toda la información. Y el que no lo quiera hacer digital y necesite un coach de cambio cultural, nos puede escribir que la head coach de cambio cultural es Paula y que realmente en esta pandemia ha ayudado a algunas personas a tomar decisiones basadas en aceptación radical y que hoy están en una situación muy distinta de vida y mucho más, bueno, mucho mejor, o sea, realmente mucho mejor, porque pudieron hacer un proceso, o sea, estamos hablando de personas que han estado 40 y 50 años buscando situaciones que en 6, 7 conversaciones con Paula, pues han logrado realmente cambios radicales en sus vidas. De verdad, dense la oportunidad de probar, autoinclúyanse, segundo pilar de nuestro método, y eso, o sea, dense esa oportunidad porque vale la pena. Rachel, veo que estás pidiendo más información. Nosotros creo que tenemos tu correo todavía, te mandamos toda la información por email para que la tengas, te mandamos un poco las cosas que tenemos al aire, y bueno, gracias por estar. La invitación es para el próximo miércoles a la misma hora. Por haber estado en este vivo. Así es. Así que bueno, nos escriben. Muchas gracias por estar y feliz noche. Gracias, Carmen, por tu comentario. Gracias por tan buena labor a tanta gente que necesitamos en este momento de su buena energía. Gracias, Carmen.